Hola, hoy vamos a hablar de síndrome de ocupación pleural como repaso para cirugía. Considerar que aquí veremos algunas generalidades de lo que entendemos como ocupación pleural, con énfasis en derrame pleural, pero que también hay videos particulares para algunas causas de estos derrames. Entonces, ¿qué entendemos como síndrome de ocupación pleural? Bueno, corresponde, ¿cierto?, al conjunto de signos y síntomas, ¿cierto?, que tienen diferentes causas que se producen por la presencia de diferentes elementos en la cavidad pleural. Estos diferentes elementos pueden tener un origen gaseoso, líquido o sólido, pero en la práctica los que más hacen referencia a ocupación pleural son aquellos elementos gaseosos o líquidos, ¿ya? Entonces, es un síndrome que deriva de la ocupación, ¿cierto?, por elementos gaseosos, líquidos o sólidos de la cavidad pleural. La epidemiología obviamente va a depender de la causa. Existe poca información sobre la ocupación pleural en general, pero tenemos datos de sus distintas formas de presentación, principalmente derrame pleural, ¿cierto? Y su versión gaseosa neumotórax, ¿ya? Respecto al derrame pleural, ¿cierto? Tiene una incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes y sus principales causas, ¿cierto? Si bien va a haber otro video de derrame pleural, son insuficiencia cardíaca infecciosa maligna. Hay que tener en consideración la anatomía de la pleura, ¿cierto? Y debemos saber que la pleura es un mesotelio que recubre la pared torácica, ¿cierto? En su capa parietal y además recubre todo lo que son las vísceras intratorácicas mediante su capa visceral, ¿ya? Entonces, este mesotelio, que es la pleura, tiene una capa parietal y una capa visceral. Estas ambas capas, ¿cierto?, permiten delimitar un espacio que denominamos espacio pleural, que en la realidad, ¿cierto?, corresponde a una cavidad virtual, pero que si bien es una cavidad virtual, de todas formas alberga cierto volumen, ¿cierto?, entre 0,1 a 0,2 ml kilo, y este líquido tiene ciertas características. Tiene un pH que es similar o mayor al plasmático, tiene una cantidad limitada de proteínas, ¿cierto? Donde la mayoría son albúmina, una glucosa similar al valor plasmático, una LDH menor al 50% del valor plasmático y cierto número de células, ¿ya? Respecto a otros componentes anatómicos, ¿cierto? Tanto la inervación como la irrigación, ¿cierto? De la capa visceral y parietal son diferentes, ¿ya? La inervación de la pleura parietal, ¿cierto? Es una inervación de tipo sensitiva y por lo tanto es dolorosa, mientras que la inervación visceral es autónoma y no duele. Y pasa también que la irrigación de pleura parietal y visceral también son diferentes, ¿ya? Otra cosa que tenemos es que hay a nivel de la pleura también estomas que permiten drenar líquido y solutos hacia los linfáticos. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos un esquema, ¿cierto? En donde vemos que la pleura parietal y la pleura visceral, ¿cierto? Forman este espacio virtual que denominamos espacio pleural y que proporciona una superficie para el deslizamiento pulmonar y que, como habíamos visto, mantiene una pequeña cantidad de líquido. Esa pequeña cantidad de líquido, ¿cierto?, está determinado principalmente por la ley de Starling, ¿cierto? Y vamos a ver que existe un gradiente de presión de los capilares pleurales que favorece el movimiento de líquido hacia la pleura visceral, ¿ya? Como habíamos mencionado, lo que puede ocupar el espacio pleural dando origen a este síndrome puede ser aire, líquido o sólido, si bien lo más frecuente que vamos a encontrar en la clínica es aire o líquido, ¿ya? Entonces, partiendo de lo más infrecuente, la ocupación por sólido, ¿cierto? Puede ser por una hernia diafragmática o por un crecimiento de masas como neoplasias pleurales, ya sean primarias o secundarias, ¿ya? Sin embargo, creo yo que en la práctica es difícil hacer el diagnóstico de ocupación pleural por ocupación de un sólido. Ya uno no llega tan lejos en la clínica, creo yo. Pero sí es importante saber, ¿cierto?, que cuando nos encontramos con imagenología, ¿cierto?, de hernias diafragmáticas, ¿cierto?, estas están ocupando el espacio pleural en algunas ocasiones, ¿cierto? Y también tenemos las neoplasias pleurales, que muchas veces, si bien son ocupaciones sólidas, también son ocupaciones que pueden exudar y por lo tanto generar un derrame pleural. ¿Ya? Entonces, esta es la menos infrecuente como de abordaje en la práctica.
que es sí o sí tenemos que saber, ¿cierto? La ocupación por aire, que corresponde al neumotórax, que también va a tener su video independiente, y la ocupación por derrame pleural, que también va a tener su video independiente. Del neumotórax, saber que hay casos traumáticas, ¿ya? Dentro de los cuales podemos incluir o no las iatrogénicas, o de repente las separan, y las espontáneas, que pueden ser primarias o secundarias. Entonces, habitualmente los neumotórax se clasifican en traumáticos, iatrogénicos, espontáneos primarios y secundarios, ¿ya? Y respecto a la ocupación por líquido, ¿cierto? Que conocemos como derrame pleural, este puede ser de tipo transudado o exudado con diferentes causas. Respecto al enfrentamiento clínico de la ocupación pleural, ¿cierto? Puede que estos pacientes sean asintomáticos y se conste de un hallazgo imagenológico, por ejemplo, de un derrame pleural, ¿cierto? Neumotoras más bien laminares, ¿cierto? Que pueden ser asintomáticos. Pero en el caso de que tengamos pacientes sintomáticos, los principales síntomas van a ser disnea, dolor torácico pleurítico o tos seca. En ese sentido, ¿cierto? Estos tres síntomas son los más frecuentes de encontrar en ocupación pleural: disnea, dolor torácico pleurítico y tos seca. Y estos síntomas pueden tener ciertas variaciones dependiendo de la etiología que nos encontremos. Por ejemplo, los neumotórax más traumáticos van a tener una disnea súbita, mientras que dependiendo del grado de instalación de cuantía, por ejemplo, los derrames pleurales malignos pueden ser disneas un poquito más subagudas, ¿ya? Incluso más bien un poquito más cronificadas, ¿ya? Respecto al dolor torácico, por ejemplo, los empiemas clásicamente duelen, pero por ejemplo, los kilotórax no generan dolor torácico. Y la tos, si bien es seca, ¿cierto? Pues hay tos seca en el neumotórax, hay tos seca en los derrames pleurales paraneumónicos. También puede haber tos mucopurulenta, por ejemplo, en los empiemas o en aquellos casos de derrames paraneumónicos, ¿cierto? Entonces ahí la tos ya no sería tan seca, ¿cierto? Y obviamente cada uno de estos síntomas va a requerir su diagnóstico diferencial, ¿cierto? Ahí eso ya es parte del abordaje de disnea, dolor torácico y tos. Eh, Siempre tenemos que preguntar antecedentes médicos, ¿cierto? Enfermedades de base, enfermedades previas. Em, Mucho énfasis, creo yo, como recomendación en buscar causas de inmunosupresión, por ejemplo, uso de corticoides, la diabetes, también en neoplasias previas o actuales, por ejemplo, algún cáncer diagnosticado en tratamiento o dado de alta o en seguimiento. Y aunque parezca ridículo porque uno encuentra muy importante el antecedente de cáncer, muchas veces los pacientes no lo refieren espontáneamente, entonces hay que preguntar dirigidamente por antecedente de algún cáncer tratado en seguimiento o activo, ¿ya? Respecto a la ocupación pleural, perdón, la ocupación laboral, ¿cierto? Muy importante a qué se dedica la persona y aún más importante a qué se dedicó durante su vida. Muchas veces las personas dicen, no, yo no me dedico a nada, pero previamente, ¿cierto? Estuve 40 años trabajando en una textilería, ¿ya? O quizá antes, ahora trabajo en Santiago, pero antes estaba en una minera en Antofagasta. Entonces todas esas cosas son importantes. Lo mismo con la exposición a contaminantes, los hábitos, tabaco, alcohol, drogas y algunos fármacos relacionados a enfermedad pulmonar. Por ejemplo, podemos mencionar la amiodarona, la nitrofurantoína, entre otros. Y ahí recordar, y también quimioterapéutico, recordar que existen páginas, ¿cierto?, de internet, por ejemplo, Neumotox, donde uno puede buscar en internet qué fármacos me generan perfiles de enfermedad pulmonar o ante tal fármaco qué posible consecuencia pulmonar puedo tener. Y ya preguntando sobre etiologías particularmente, esto es en especial importante para derrame pleural, creo yo. Preguntar por síntomas, signos o factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de fuerza, etcétera, o infartos previos, valvulopatías, arritmias de procesos infecciosos, ¿cierto? Por ejemplo, estar cursando con una neumonía previa, recibir antibióticos previos, exposición a TB, a TBC, ¿cierto? Patología pulmonar como EPOC, ¿ya? Entre otras, ¿ya? Síntoma constitucional también. Del examen físico, todo parte con el ABCDE, ¿cierto? Hay pacientes que dijimos que iban a llegar asintomáticos y otros con una insuficiencia respiratoria. Entonces, ver el ABCDE del paciente, ¿cierto? Los signos vitales, la mecánica ventilatoria, evaluar dirigidamente si es que hay signos de dificultad respiratoria, buscar también algunos tips, por ejemplo, ingurgitación yugular, que puede estar en insuficiencia cardíaca descompensada, en neumotórax de tensión, en un síndrome vena cava superior, ¿cierto? Asociado con una etiología más maligna.
la adenopatía en procesos neoplásicos, infecciosos, inflamatorios, algunas megalias, ¿cierto? Como hepatomegalia, que puede ser daño hepático crónico o insuficiencia cardíaca, las masas, ¿cierto? Por neoplasias o una cuestión más rara que genera algún derrame pleural de origen ginecológico, que es el síndrome MEIX, y descartar signos de TBP, ¿cierto? Que podrían estar ya sea generando un derrame de menor o mayor cuantía o siendo un diagnóstico diferencial, ¿cierto? De estadinea, dolor torácico y tos. Y obviamente ir al examen pulmonar dirigido. ¿Qué vamos a encontrar en el examen pulmonar, ¿cierto? La excursión respiratoria y las vibraciones vocales en ocupación pleural están disminuidas, ¿cierto? Lo mismo pasa con el síndrome de condensación. Y respecto a la percusión torácica, esto es lo que es más variable en la ocupación pleural, donde la percusión torácica, si es que hay ocupación por líquido, ¿cierto? Es mate, pero si hay ocupación por aire, es timpánico. Entonces, la percusión torácica es muy importante si sospechamos ocupación pleural y no es difícil de hacer, ¿cierto? La auscultación puede ser variable, ya que en ambos casos, tanto ocupación por líquido o por aire, puede estar disminuido el murmullo pulmonar, pero en derrame pleural, ¿cierto? Podemos encontrar egofonía, ¿cierto? Pectoriloquia áfona también, entre otras, ¿ya? Y obviamente aquí el diagnóstico diferencial con condensación. Respecto al diagnóstico de ocupación pleural, a mi gusto es clínico radiológico, ¿ya? Uno puede establecer la sospecha clínicamente, pero la confirmación va a ser imagenológica. Sin embargo, esto es para el diagnóstico sindromático, ¿cierto? Entonces, con el diagnóstico sindromático lo sospecho clínicamente, lo confirmo imagenológicamente y ahí me enmarco si estoy frente a neumotórax, ¿cierto? Si es que estoy ante un derrame pleural o si es que estoy ante otra entidad como condensación o alguna ocupación por sólido. Pero ya lo que se refiere al diagnóstico etiológico, muchas veces puede requerir más estudio. Hay algunas veces en que va a bastar con la clínica en la radiología, pero muchas veces va a requerir más estudios que van desde los laboratorios, imagenología más avanzada, em, el análisis de líquido pleural y puede que se llegue incluso a la biopsia pleural, entendiendo que incluso en pacientes con todo esto van a requerir mayor estudio invasivo, ¿ya? Llegando a la biopsia pleural. Incluso algunos pacientes aún así van a quedar con un diagnóstico idiopático. Entonces aquí vemos al paciente, lo abordamos desde el historia de examen físico, le pedimos un estudio imagenológico que puede ser desde el rayo tórax, ecografía, un TAC, y puede que lleguemos al diagnóstico con esto y con eso nos quedemos. Puede que requiramos estudio de líquido pleural mediante una toracocentesis diagnóstica, puede que lleguemos al estudio histológico u otro tipo, ¿cierto? Y otras pruebas según necesidad. Entonces vamos a ir abordando de menor invasividad a mayor invasividad y tratando de lograr el diagnóstico. Respecto a la imagenología, la radiografía de tórax suele ser el primer estudio, pero obviamente esta tiene las limitaciones de que muchas veces no nos aclara la etiología. Es decir, nos puede hablar de que hay un derrame pleural, nos puede hablar de que hay un neumotórax, pero no sabemos por qué ocurrió eso, ¿ya? Pueden haber imágenes sugerentes y obviamente tiene las limitaciones, por ejemplo, de que en derrame pleural yo solo voy a ver ciertas cantidades de volúmenes y en neumotórax puede que hayan ciertas cosas que me confundan. Entonces la radiografía de tórax puede ser el primer estudio, pero limitado. Y todas esas particularidades de los exámenes lo vamos a ver en los videos de cada una de las cosas. Respecto al TAC de tórax, este tiene que pedirse con contraste, ¿ya? Porque ahí voy a poder observar más cosas. Este obviamente tiene mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax. Puede evidenciar procesos pleurales más mínimos, dígase derrame, dígase aire, y eventualmente evalúa mejor la anatomía. La ecografía torácica también tiene mejor sensibilidad. eh, Siempre dicen que es operador dependiente y obviamente hay que saber las limitaciones, pero la verdad es que no es algo difícil de hacer y uno puede aprender a hacerlo. Permite detectar ocupación mínima, ¿cierto? De hecho, derrames pleurales más mínimos, yo los puedo ver con la ecografía torácica antes que la radiografía tórax, y además permite detectar lóculos o septos, por ejemplo, en contexto de empiema, que me hablen, o de derrame paraneumónico complicado, que me hablen de un proceso más em, con depósitos de fibrina, que eso también va a tener su video aparte. Y lo otro es que me permite guiar la toracocentesis, ya sea diagnóstica o terapéutica, me permite guiar este procedimiento. Y obviamente hay otras imágenes más para el estudio teológico no de uso rutinario. Respecto a la radiografía de tórax, ¿cierto? ¿Qué podemos ver?
cuando tenemos ocupación por líquido, ¿cierto? Podemos ver em, el borramiento o velamiento de los ángulos costofrénicos. Aquí uno puede ver habitualmente em, estos derrames pleurales cuando son libres, ve que uno borran los senos costofrénicos y puede ser uni o bilateral, simétrico o asimétrico. En algunos casos que no se ven en esta imagen, los derrames pueden verse enquistados cuando se ubican en la cisura. Pueden verse como ubicados en la cisura, ¿ya? Pero aquí tenemos un derrame unilateral, ¿cierto? Derecho, que está libre y que borra este seno costofrénico. Y esta curva que se genera acá es la famosa curva de Damasceno, ¿cierto? Em, eso, eso es lo principal. Ya, y recordar que requerimos cierta cantidad de volumen para que se presente este derrame. Habitualmente son como 200 ml en radiografía AP. Y tenemos esta radiografía, ¿cierto? Que nos muestra la ocupación por aire, ¿cierto? En donde hay una separación de las pleuras, ¿cierto? Esta pleura de acá se separa de la otra pleura. Vemos que la vasculatura llega hasta acá y no avanza. Y aquí hay mayor radiolucidez. Entonces, estos son puros signos de que tenemos neumotórax, ¿cierto? Mayor radiolucidez acá, falta de vasculatura, ¿cierto? Y separación de las pleuras, donde uno puede ver una pequeña línea aquí blanquita, ¿ya? Y esta ocupación por aire, ¿cierto? Puede ser apical, puede ser completa, ¿cierto? Como que desplaza completamente al pulmón, como es este caso. Y en algunos casos puede ser total, en donde ya este pulmón, ¿cierto? Se ve aún más colapsado como un muñón. Lo otro es que genera desplazamiento de estructuras, por ejemplo, desplazamiento de estructura hacia contralateral, de la tráquea, del mediastino, y eso. ¿Ya? Entonces, todos esos son signos de neumotórax a la imagenología. Respecto al estudio del líquido pleural, ¿cierto? Es la principal herramienta de estudio de los derrames pleurales. ¿Ya? Entonces, obviamente, si bien estamos hablando a grandes rasgos de ocupación pleural, el estudio del líquido pleural es para los derrames pleurales y es una muy gran herramienta. Se realiza mediante una toracocentesis, ¿cierto? Que es un procedimiento que no vamos a detallar ahora, pero tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones. Pero quizás lo único que hay que destacar es que no todo derrame pleural se estudia mediante toracocentesis, ¿ya? Obviamente, si tenemos un derrame mínimo, en donde no vemos ningún bolsillo puncionable, por ejemplo, a la ecografía no encontramos ningún bolsillo puncionable, la verdad es que no se puede estudiar con toracocentesis y listo, ¿ya? Respecto, si es que la clínica o la imagenología sugiere un transudado de causa conocida, la verdad es que no es necesario estudiarlo. Por ejemplo, una persona con antecedentes de insuficiencia cardíaca, mala adherencia, que ahora tuvo una transgresión por alcohol, por alimentación, y ahora viene con insuficiencia cardíaca descompensada, no se tomó los medicamentos, le tomó una radiografía y tiene un derrame pleural mínimo bilateral simétrico. La verdad es que el cuadro sugiere mucho que se derrame por la insuficiencia cardíaca y no es necesario hacer toracocentesis, ¿ya? Y obviamente no hay que hacer derrame pleural, aunque tenga indicación, si es que hay una contraindicación. Por ejemplo, una hernia diafragmática que podamos pinchar, una hernia diafragmática gigante que tengamos riesgo de lesionar, eso es una contraindicación. Lo mismo con quiste hidratídico, aneurismas de aorta, abscesos pulmonares o que estemos en contexto de una coagulopatía severa, ¿ya? La coagulopatía severa igual es una contraindicación relativa, depende de qué tan severa sea, y hay puntos de corte que no revisamos, pero es fácil de encontrar. Pero muchas veces si uno va a hacer un procedimiento de este tipo, se podría eventualmente transfundir a los pacientes antes de, o enchularlos, por decirlo así, antes de hacer el procedimiento y la contraindicación sería relativa, ¿ya? Eso, sobre ocupación pleural como en general.